¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Ecuador hoy con otra notable invitada, Verónica Albuja, politóloga directamente desde Quito. Verónica Albuja, una cálida bienvenida al programa. Hola, ¿qué tal? Gracias. Verónica, ¿cómo defines tú Ecuador hoy cuando estamos a pocos meses de elecciones presidenciales, febrero del 2025? Bueno, Ecuador está pasando por una situación bastante crítica, no solamente a nivel institucional, sino a nivel económico, a nivel político, pero sobre todo en estos últimos años a nivel de inseguridad. Si tú le preguntas a los ciudadanos ecuatorianos en general cuál es su prioridad en este momento, más allá de la situación crítica del desempleo, es la inseguridad. Entonces, la situación en la que está el Ecuador es un momento bastante complejo, es un gobierno de transición, el gobierno de Daniel Noboa, y en un gobierno de transición, lamentablemente, las decisiones políticas no son de largo plazo. Justamente por eso estamos viviendo una situación en la que el gobierno en esta última consulta popular y de referéndum no lanzó temas que puedan ser para solucionar la situación de los ecuatorianos. Entonces, con eso te puedo decir en un resumen cortito que la situación en el Ecuador es crítica, ¿no? No solamente por lo que dicen las cifras, sino por lo que dice también la última consulta popular con respecto a que la situación del país, la gente se siente en un nivel alto de inseguridad, pero a nivel social la gente no quiere, por decirte una de las preguntas que se hizo en la consulta popular con respecto al trabajo por horas, la gente no ve la posibilidad de que se le haga un contrato por horas cuando la situación económica es crítica y las familias ecuatorianas están atravesando una crisis profunda, no solamente en los sectores sociales, sino ya en el tema del desempeño, de la vida de las personas, de las familias, que está bastante mal. Se incrementó la pobreza, se incrementó la extrema pobreza y eso para un país no es viable cuando hablas de desarrollo, cuando hablas de generar mejores oportunidades, pues eso da cuenta de que no se están generando nuevas oportunidades ni desde el Estado ni desde el sector privado. Acá vemos también una situación que visto desde afuera suena algo confusa. Por un lado, el presidente Daniel Noboa, como tú dices, un presidente prácticamente por un periodo de un año y medio, porque era una elección anticipada, ha aumentado su relación, ha mejorado o ha estrechado su relación con Estados Unidos, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de defensa y con el tema de seguridad, pero también con el tema económico, yendo varias veces a Washington en busca de ayuda financiera. Y por el otro lado, acaba de firmar un tratado de libre comercio con China, algo que Estados Unidos ve como, entre comillas, una amenaza a su influencia en la región. ¿Cómo ves tú esa dicotomía? Bueno, hay que tomar en cuenta que la agenda geopolítica en la que está metida el Ecuador no es solamente del gobierno de Noboa, es una agenda que ya vino planteada desde el gobierno de Lenín Moreno y que se acentuó más en el gobierno de Lasso y lamentablemente como Lasso tuvo que acudir a la muerte cruzada para evitar un juicio político en la Asamblea Nacional, digamos que hoy en día se podría entender que lo que está haciendo Noboa es siguiendo los pasos de la agenda trazada a nivel geopolítico para el Ecuador. Entonces, del Fondo Monetario Internacional, el acudir a ayuda externa, es parte de esa agenda. Es una agenda que al Ecuador le ha provocado un ajuste económico bastante complicado. Pero ya en el otro tema, Ecuador no está fuera de esa agenda geopolítica que ha trazado Washington. Hay que tomar en cuenta que ya en el gobierno de Lenín Moreno no solamente estaba el tema del acuerdo en temas económicos, sino también en temas geopolítico-militares. Y en el gobierno de Lazo se concluye justamente con que el Ecuador sea un territorio para que en el ámbito de luchar contra el crimen organizado tengamos apoyo de Fuerzas Armadas extranjeras en este territorio, digamos, en el Ecuador. Pero más allá de eso, también está los errores, porque en el gobierno de Noboa también han cometido errores y parte de esos errores fue el compromiso que tenía el gobierno
de entregar helicópteros a Ucrania. Entonces nos han metido en un espacio internacional en el cual no ha sido consultado ni siquiera con la Asamblea, no ha sido consultado con la ciudadanía, pero desde el gobierno de turno hay esa agenda, hay esa intención de meternos en temas geopolíticos, pero también la ciudadanía y en general los empresarios han reclamado el tema de poder generar ciertos acuerdos con otras instancias, y en este caso ha sido el tema de los TLCs. En el caso del Ecuador, el TLC con China no ha sido mal visto, lamentablemente no ha sido ampliamente discutido en la sociedad y tampoco en las instancias donde debería haberse debatido este tema. Tú sabes que en el Ecuador, para firmar acuerdos internacionales o en este caso ratificar acuerdos internacionales, tiene que pasar por la Asamblea Nacional. En este momento, muchos de estos tratados no han sido abordados o debatidos lo suficientemente en Asamblea Nacional. Entonces, es una agenda que en el caso del Ecuador, la Constitución nuestra nos dice desde el 2008 que no somos un territorio en el cual pueden estar fuerzas extranjeras porque se defiende la soberanía. Pero más allá de eso, vía decreto, vía otras instancias jurídicas que maneja el Ejecutivo, se han dado paso a este tipo de cosas. En el caso nuestro de Ecuador, fue fuertemente criticado el tema de la entrega de unos helicópteros que fueron adquiridos por el Ecuador y que fueron entregados por Rusia y que deberían ser entregados en condición de chatarra en este caso a Ucrania, vía Estados Unidos. Y claro, la ciudadanía sí criticó esto porque es importante tomar en cuenta que estos últimos años, no solamente en el tema electoral, sino también en el tema de las consultas populares que se han hecho, la ciudadanía ha empezado a informarse. Entonces, eso es interesante que en el Ecuador haya sucedido este tipo de cosas. La ciudadanía empieza a informarse y no solamente por canales oficiales, sino también por redes sociales. Y esto de la chatarrización de los helicópteros para entregar a un tercer país fue fuertemente criticado por la ciudadanía. Entonces, quizás el gobierno no consultó el tema de los TLCs con China, pero como te digo, no ha sido mal visto en el Ecuador por los ecuatorianos porque la crisis ha hecho que muchos sectores, sobre todo los medianos y los pequeños productores y empresarios, vean que algo se tiene que hacer a nivel económico para poder salir de esta crisis. Y en este caso ha sido un espacio que ha sido apoyado, este tema del acuerdo del TLC con China. Quizás ya a nivel geopolítico, sí, claro, a los Estados Unidos le va a molestar porque Ecuador ha sido un fuerte aliado para los Estados Unidos y por eso tiene un puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con un voto para, en este caso, puede ser favorable para los Estados Unidos para las intenciones de agenda internacional que tengan. ¿Cómo ha sido la relación entre el presidente Noboa y la Asamblea Nacional en cuanto a quién tiene mayoría, quién tiene los apoyos, quién tiene los elementos que pueden ser complicados para sacar su agenda adelante? Bueno, para los que nos escuchan, es súper importante tomar en cuenta que Ecuador atravesó una crisis institucional en la que el hecho de ir a un juicio político a un expresidente, como en este caso fue Lasso en su momento, Lasso activó algo que nunca se había activado en el Ecuador, que es la figura de la muerte cruzada, y eso golpeó a nivel político a muchos partidos del sistema político. En este caso, uno de los partidos políticos que era parte de la alianza anterior, digamos, de sectores progresistas y de izquierda, era Pachacutic. Pachacutic tuvo 26 asambleístas y en esta ocasión, ¿por qué te hago ese análisis? Porque en esta ocasión Pachacutic perdió fuerza a nivel del sistema político y llega a la asamblea con 5 asambleístas. El bloque más grande, en este caso, digamos, de la izquierda hacia el centro, está la Revolución Ciudadana, que logró salir de cierta forma bastante bien de lo que fue la muerte cruzada y logró reelegir a más o menos 52 asambleístas, que ahora, bueno, se fueron algunos por algunos motivos, pero es uno de los bloques importantes. ¿Qué pasó entonces en esa transición? Tú ves que las figuras y los partidos políticos se movieron a crear una alianza de gobernabilidad, que es lo que le permitió a Daniel Noboa, con esa alianza de gobernabilidad entre ciertos sectores de izquierda, ciertos sectores de centro y de la derecha, y sobre todo de la derecha más ligada a la oligarquía de la costa ecuatoriana, en darle un pacto de gobernabilidad. Eso le permitió a Daniel Noboa, de cierta forma, marcar hacia la ciudadanía un discurso de que tenía espacio de gobernabilidad, de que tenía espacio de aprobación en asamblea de estas fuerzas políticas para aprobar los proyectos, los primeros 4 proyectos que él mandó a la asamblea de económicos urgentes.
Y lamentablemente ahora la ciudadanía se empieza a dar cuenta que ese pacto de gobernabilidad solo le sirvió a Novoa porque a la ciudadanía no le sirvió ninguno de esos proyectos de ley económicos urgentes. Por ejemplo, el que mandó que tenía que ver con el tema energético. Con esa ley se decía que no iba a haber apagones en el Ecuador, que ya estaba superada esa etapa de apagones, pero la etapa de apagones no solamente tiene que ver con el factor económico, sino también con el factor, en este caso, que tiene que ver con el clima. Entonces, los dos temas se juntaron en este caso, el tema climático y el tema de falta de recursos y mantenimientos de obras estratégicas en el sector energético, que hicieron que el Ecuador entre nuevamente en un horario de extendido, 7, 8 horas, imagínate, en el Ecuador para los sectores familiares, sectores productivos, sectores empresariales, sin luz. Esto ha pasado en estos últimos meses y ya se había advertido. Autoridades dentro del sistema político en la Asamblea Nacional habían ido y habían mencionado todo la gravedad, el riesgo que había de no invertir en obras estratégicas como el sector energético y que iba a ser el resultado más catastrófico el tema de los apagones. Y es lo que sucedió. Y es lo que sucedió, y hace una semana en la Asamblea Nacional se censuró al exministro de Energía y Minas por ese tema. Ahora que el pacto de la gobernabilidad se acabó entre la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y el Partido ADN, que es el que pertenece al presidente Novoa, ahora se están empezando a ver estas tensiones políticas en el caso de cuestionar al Ejecutivo, de llevar a sus autoridades a la Asamblea y censurarlas. Esto es uno de los primeros momentos en los que el gobierno se está enfrentando a esa situación de ya no tener un pacto en la Asamblea Nacional. Verónica, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Verónica Albuja directamente desde Quito sobre Ecuador hoy. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Verónica Albuja directamente desde Quito sobre la situación de Ecuador. Hoy Verónica, politóloga. Verónica, ¿cómo ha ido evolucionando, digamos, los niveles de aprobación del presidente Daniel Noboa a través de los meses que lleva en el gobierno? Bueno, en primer momento hay que recordar que ganó con una alta aceptación de la población, primero por ser joven. Dentro del sistema político entró como un joven con un discurso en el cual en campaña habló del tema ambiental, entonces se lo veía muy renovado, ¿no? Ahora han pasado los meses y con sus proyectos económicos urgentes que realmente no fueron un apoyo para la ciudadanía en lo que la ciudadanía quería, que era la reactivación económica, descendió la popularidad. Prácticamente las encuestas nos dicen que cayó en los primeros meses 10 puntos, pero a medida que se fue acercando a la consulta popular, el incremento de la violencia en el Ecuador, que ha sido bastante desbordado. En el Ecuador siempre se ha sentido o se ha mencionado, hay una expresión muy propia aquí que decían, el Ecuador es una isla de paz. Dejó de ser una isla de paz en este momento, en los últimos años, y eso también no solamente le afectó al gobierno de Lazo, sino que creo yo que la factura la está pagando también Noboa porque no han hecho ninguna acción más que decretar estados de excepción. Y cuando tú decretas un estado de excepción, demuestras que al menos tienes un plan, una propuesta, en este caso que se está ejecutando para poder mantener la seguridad en la población. La población ha visto justamente lo contrario, que a pesar de que hay unos decretos, a pesar de que se habla de un plan Fénix en el Ecuador, que lo ejecutan Fuerzas Armadas y la policía, no ha pasado eso. Entonces eso ha hecho que descienda la popularidad del Ejecutivo y sobre todo con la consulta popular, dos preguntas que fueron sumamente importantes para el Ejecutivo, en este caso que era el tema de los laudos arbitrales y el trabajo por horas, que fueron preguntas donde el Ejecutivo perdió y solo le quedó el tema de la seguridad.
Entonces, ¿cuál es el mensaje que se entiende desde aquí? La ciudadanía le está pidiendo con mucha seriedad y en las urnas que haga algo con respecto a la inseguridad. La gente necesita reactivar la economía en el Ecuador. En general, esto es algo que a nivel internacional a todos nos golpeó la pandemia, a todos los países, todos sufrimos de los efectos de la pandemia en ámbitos de salud, en ámbitos psicológicos y en ámbitos económicos, pero particularmente en el Ecuador, la pandemia no solo les afectó a todos los ciudadanos, sino que además dejó consecuencias que hasta ahora se sienten. Muchos ciudadanos, pequeños emprendedores, microempresarios y medianos empresarios hasta ahora no logran recuperarse del tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque la política de ajuste que se aplicó en el gobierno de Moreno y Lasso y ahora de Noboa es una agenda impuesta por las condicionalidades que tenemos de los créditos que hemos tenido con el Fondo Monetario Internacional, que nos impiden o le impiden a la ciudadanía poder salir de esa etapa de post-pandemia para recuperar la economía y que no se puede y que ahora con esta falta de inversión en recursos y sobre todo en sectores estratégicos es más grave todavía. Entonces, vivimos los efectos de la pandemia, de la post-pandemia y en este momento los efectos del ajuste que ha significado estos créditos con el Fondo Monetario Internacional. Te la voy a tratar de poner de manera bien sencilla también para una audiencia que nos ve fuera del Ecuador. Estamos ante una elección presidencial en febrero del 2025 y dentro del análisis también muy sencillo en cuanto al panorama político del Ecuador en las dos últimas elecciones, acá se ha tratado de pintar que el tema es binario, o estás conmigo o estás en contra de mí. Binario en el sentido que hubo un partido que gobernó durante 10 años, que es hoy por hoy la Revolución Ciudadana, el correísmo creado por el presidente Rafael Correa, que lo tildan de todos los males, es decir, de corrupto, de etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces el tema es votar por el correísmo o contra el correísmo, y contra el correísmo ya lograron entonces que se diera vuelta, según Correa, como un traidor Lenín Moreno, un hombre que llegó con una agenda progresista y se dio vuelta como una media y pasó a ser una agenda neoliberal. Sigue entonces el presidente que precedió, Guillermo Lasso, una agenda abiertamente neoliberal, y la hereda entonces este presidente Daniel Noboa también, pintando esto como hay que votar o por el correísmo o contra el correísmo. Llega entonces mi pregunta, llega entonces febrero del 2025 en esa misma tesitura donde el correísmo solo tiene seguro aproximadamente el 40% de los votos, pero no logra que otras fuerzas políticas se unan para llegar al 51%. A ver, creo que todo lo que acabas de decir tú es un resumen bastante práctico para que la gente pueda entender por qué llegamos a Daniel Noboa, ¿no? Como te decía, al principio se lo veía muy joven, fresco y fuera de ese debate del correísmo anticorreísmo. Pero la ciudadanía se da cuenta, ¿no? A qué estrato social defiende él y político, ¿no? La oligarquía que representa la oligarquía más conservadora en el caso del Ecuador. Sin embargo, en estas próximas elecciones hay que tomar en cuenta, y yo creo, y lo he mencionado en algunos espacios como análisis, hay que tomar en cuenta los resultados de la consulta popular con respecto al Yasuní. Eso fue una consulta nacional en el caso del Ecuador, donde se le preguntó a la gente si querían apoyar que el bloque 43, que es un bloque petrolero ubicado en la provincia de Orellana, en el sector donde hay evidencia, si hay evidencia de pueblos no contactados, y también en el tema de no explotar ese bloque petrolero para evitar afectar ese territorio. Entonces, ¿qué pasó? Los resultados a nivel nacional dijeron que más del 69% de la población que se quede el crudo bajo tierra. ¿Por qué te digo este punto y este análisis con respecto al correísmo, anticorreísmo? Porque la ciudadanía quiere salir de ese debate en el que nos ha metido el sistema político, si eres amigo o enemigo de un espacio, porque la gente está pensando ya en otras cosas. La gente en general está pensando a partir de la última consulta que preguntaron sobre el tema de los laudos arbitrales y el trabajo por horas, ahí tú te puedes dar cuenta la clave.
la ciudadanía en general en el Ecuador ya está pensando en otros desafíos que tienen que ver con el siglo XXI, con el siglo XXII, por ponerte un ejemplo, o sea, porque algunas personas en el Ecuador han estigmatizado mucho en los discursos que si tú dices que eres del siglo XXI, entonces estás con el correísmo. A ese nivel han llegado los debates y los análisis que son realmente perjudiciales porque la ciudadanía en general no está pensando en ese tipo de cosas. La ciudadanía hoy en día te está diciendo, queremos nuevas formas, opciones de trabajo, queremos pensar en el tema ambiental, la gente lo está pensando, quieren alternativas, porque la gente tiene más información. Quizás entonces el sistema político está equivocado y está construyendo un discurso basado en digamos, propuestas del siglo pasado, que todavía se piensan en los combustibles fósiles, cuando incluso a nivel internacional se habla y se debate de temas importantes como el cambio climático. A nivel internacional se hablan de nuevas innovaciones tecnológicas y nuevas alternativas de matriz energética. Entonces, creo yo que el Ecuador va a tener que tener una lección bastante importante y los partidos políticos también un desafío importante para el 2025, sobre todo de no entrar en esta pelea de correísmo anticorreísmo, sino realmente responderle a la ciudadanía con estas nuevas propuestas. ¿Por qué? Porque Daniel Noboa en su discurso y en el debate presidencial, lamentablemente y por estrategia política, tomó el discurso del Yasuní y habló desde ese discurso y dijo que él estaba muy consciente y que tenía estudios incluso de esas transnacionales grandes, que ya no era una salida el tema del petróleo, ya no era una salida el tema de explotar un bloque que era altamente sensible en biodiversidad, y entonces que él también estaba a favor de dejar el crudo bajo tierra en ese bloque petrolero. Entonces la ciudadanía vio un joven que hablaba de temas interesantes, que en este caso es el tema ambiental, que hablaba de una propuesta de cambio de matriz energética, en este caso, que significaba hacer una transición en estos temas. Y claro, eso convenció a muchos y muchos te aseguro que eran personas que deben haber votado por el Yasuní. Entonces hay que tomar en cuenta en el caso del Ecuador, el sistema político tiene que entender estos mensajes que a través de las diferentes consultas el pueblo ecuatoriano le está diciendo al sistema político y el sistema político sigue anclado en esos viejos discursos en el que todavía se habla de pan, techo y empleo o en algunas estrategias populistas cuando en este caso la ciudadanía quiere otras cosas y son otros desafíos. ¿Y tú ves algún candidato o algún nombre que pueda surgir como candidato que de alguna forma rompa esto? Porque acá estamos hablando de un Daniel Noboa, hijo del hombre más rico o uno de los más ricos del Ecuador, un empresario bananero que intentó creo que 3 o 5 veces ser presidente y ahora lo logra a través de su hijo y como tú decías, el hijo del hombre más rico del Ecuador definitivamente va a defender los intereses de la oligarquía, como que la empresa de su padre que debe cualquier cantidad de decenas de miles de dólares no pague los impuestos que debe, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, un correísmo al que lo tachan, lo tildan de todo lo que se te ocurra, ¿no? De comunista, de castrochavista, de socialista, de corrupto, Es decir, vuelvo al tema el tema binario. Más allá de eso, ¿podría surgir un personaje que pueda ser potable para todos y que no tenga etiqueta ni de representante de la oligarquía ni representante del socialismo? Mira, en el Ecuador tuvimos dos procesos de movilización nacional en el 2019 y en el 2022 muy marcados en lo que tú mencionaste en tu análisis con respecto a luchar contra la agenda neoliberal de Lenín Moreno y Lasso. En ese momento surgieron varios sectores sociales que convergieron a apoyar las marchas. Las marchas fueron sumamente importantes, tan importantes que debilitaron al gobierno de Guillermo Lasso cuando fue la movilización de junio y tan golpeado salió que en ese momento surgió no solamente de los sectores sociales, de estudiantes, de los Yasunidos que también estuvieron en las calles, de las mujeres, sino que también salieron las organizaciones indígenas y dentro de ese espacio que se construyó ya a nivel social de movilización surge la figura de Leonidas Issa. Leonidas Issa es el actual presidente de la CONAIE, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador,
y es uno de los líderes importantes que ha logrado en este momento, a partir de no solamente de su dirección o su liderazgo como parte de la CONAIE, sino que también ha logrado que al interior de su partido político que está en el sistema político, el Pachacutic, se haya logrado una unidad. Esto es algo que pasó en estos últimos meses a partir de una nueva elección en el Pachacutic. Entonces, Pachacutic está en el sistema político, si logra converger y que lo ha demostrado. Hace poco ha hecho 3 convenciones regionales en los cuales se ha ratificado el nombre de la precandidatura de Leonidas Issa. Entonces, Leonidas Issa es ya en este momento una figura como candidato presidencial o que lo ha propuesto no solamente el Pachacutic, sino varias organizaciones sociales que están apoyando esto. Creo yo que esa es una de las figuras importantes que en este momento surge desde la izquierda para las siguientes elecciones. Lo que hay que esperar es que Pachacutic se pronuncie ya de manera oficial, que lo ha dicho en varios medios de comunicación, que hará una convención nacional en el cual presentará al Ecuador no solamente el candidato a la presidencia de la República, sino que también presentará un plan de gobierno para el 2025 para que la ciudadanía conozca cuál es la propuesta de gobierno que tiene el movimiento social en el Ecuador, apoyado por el movimiento indígena, para entrar a las elecciones del 2025. Verónica Albuja, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, gracias a ti.